Muy bien, queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes y cada uno de los hermanos y amigos conocidos, interesados en la comunidad cristiana de transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Mire, yo no sé usted, pero que Dios me ayude hoy, porque Dios sabe la angustia que hemos vivido estos días, pero tengo un gozo que ustedes no se imaginan. En medio de una situación difícil que estamos pasando, llegó mi suegra. No mentiras. En medio. ¿Qué? Ya está grabando. Ay, no, eso lo editan. Llegó mi suegra, gloria a Dios. Estoy feliz. Bueno, muy bien. En medio de una situación difícil que estamos pasando, no lo de mi suegra, siento un gozo muy fuerte, muy grande. Yo quisiera transmitirlo a ustedes. Ojalá el mensaje de hoy les ayude mucho. Bueno, muy bien. Como base teológica vamos a utilizar el libro de Filipenses, epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 4 los versos 8 y 9. En el mensaje anterior, por no decir fecha, en el mensaje anterior trabajamos el capítulo 4, versos del 1 al 7 y hablamos de algunos aspectos, ¿sí recuerdan? ¿Cómo lo llamamos? Instrucciones que transforman en el mensaje anterior. La conclusión del mensaje anterior es hoy. Y en esta conclusión lo titulamos el mensaje Los pensamientos de un transformado. Los pensamientos de un transformado. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Como base teológica la vamos a trabajar. Pero enseguida vamos a leer el libro, un texto del libro de Efesios. ¿Listo? Vamos a leerle en el nombre del Señor. Los que tienen Biblia en sus pantallas, pues tal. Y nosotros también aquí en la pantalla. Dice, por lo demás, enseguida vamos a hablar acerca de por lo demás. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Ojo con la palabra haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ya. Terminamos en estos días, en el pasaje anterior, en el servicio anterior, terminamos en el verso 7 diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cierto que sí? Y hoy vamos a terminar también hablando de esto, de la paz de Dios que va a estar en ¿dónde? En nosotros. ¿Listo? Bueno, muy bien. Los pensamientos de un transformado. Antes de comenzar, hoy no voy a dar introducción a la epístola a los Filipenses porque ya los que estamos aquí pues la manejamos y porque el tiempo nos está premiando. Pero quiero hacer algo, un ejercicio con ustedes. Yo necesito que los que están acá en el auditorio, los de arriba de las gradas, me escuchan. Eso. Los de acá de este sector me escuchan. Los de este sector me escuchan. Perfecto, listo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Para poder entender el mensaje de hoy necesitamos recapitular el mensaje anterior. En el mensaje anterior hablamos de unas instrucciones. Alguien juicioso que se acuerde de por lo menos 2 instrucciones. Ayudar y colaborar a los hermanos espiritualmente. O sea, el principio ahí es ayudar, la instrucción. Voy a repasarle algunas de las instrucciones. Repa. Que seamos de un mismo ser. Número 1, en el verso 1 leíamos que hay que estar como firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Hay que estar como firmes. O sea, nada de estar así como que sí, como que influctuantes, como que ay, que como que aquí lo puse, que como que ya no está. No dejarse llevar como una veleta por el viento, sino estar ¿qué? Firmes. Como el pueblo de Israel que se dejaban influenciar de los dioses paganos, de las religiones cercanas. Esta semana estaba leyendo yo y me encontré una parte de un psicólogo que leo mucho,
Y él decía que a veces nosotros cargamos con un lastre del pasado y eso no nos deja ser firmes. ¿Saben qué significa la palabra lastre? El lastre es una base de acero que le colocan a los buques en el piso del buque para darle estabilidad. Y eso es pesado. Resulta que a veces nosotros nos dejamos influenciar de lo pesado malo, negativo, y eso nos hace estar firmes, pero no en el Señor, sino en lo que nos aleja del Señor. Por eso hay gente que respeta tu convicción. Hay gente que le dice a uno, yo respeto lo suyo. Claro, tiene un lastre que no lo deja avanzar. Amén. Bueno, número dos. La otra es ser de un mismo ¿qué? Instrucciones. Estas instrucciones las debe tener ¿quién? Una persona que Dios la está transformando. Tercero, debe ayudar a los demás. Cuarto, debe regocijarse. ¿En dónde? ¿O en quién? En el Señor. La firmeza, ¿en dónde tiene que estar? En el Señor. El regocijo, ¿en dónde tiene que estar? En el Señor. El quinto dice, vuestra gentileza. Recuerdan que hablamos de la gentileza. La gentileza es la capacidad de hacer ¿qué? Amigos. La capacidad de hacer amigos, ¿cierto? Claro, claro, porque es que el que ayuda a los demás testifica. El que está gozoso en el Señor, pues ayuda, ¿cierto? Que tiene la capacidad de hacer amigos. La sexta instrucción es que el Señor se va a demorar para venir. No, viene pronto, viene pronto. Aquí necesito hacer énfasis, viene pronto y en el hacer que ahorita leímos en Filipenses capítulo 9. Listo. La séptima. Eso es una maravilla, ¿sí o no? No se afanen. El Señor dice, no se afanen, por nada estéis afanosos. ¿Nuestros nombres dónde están escritos? Eso nos tiene que traer regocijo. Esas son las instrucciones de un transformado. Entonces, esas instrucciones nos las dan a nosotros para que nosotros tengamos un accionar. Un accionar. Si ustedes miran ahí, no es que yo tenga que hacer para ser salvo, no. Sino que cuando ya soy salvo, entonces mi vida se transforma y tengo que empezar a mostrar. Dice el apóstol Santiago, vuestra fe tiene que mostrarse a través de la ¿qué? De las obras, pero de las obras de fe, o sea, de lo que ya usted está viviendo, de lo que está haciendo. No tiene que hacer para ganar la salvación, sino que cuando ya es salvo, su mente se tiene que cambiar y entonces usted empieza a hacer en respuesta a lo que usted ya es. La palabra fe en Santiago es persuasión, pistas. Entonces Dios nos persuade a que hagamos lo que Él quiere. ¿Cierto que sí? ¿Me estoy dando a entender? Ahora viene lo otro. Ya Dios nos dio la salvación, ya nos dio instrucciones. Ahora para poder empezar a ejecutar esas instrucciones, nosotros necesitamos empezar a introyectarlas, dicen por ahí los tesos, los psicólogos. Yo tengo que empezar a introyectarla. ¿Qué es introyectar? Primero, convencerme yo de eso para luego proyectar. O sea, primero introyecto y luego proyecto. Intro de adentro y pro de afuera o de avance. El apóstol Pablo es el apóstol por excelencia de la mente. Es el apóstol que más habla de la mente. Es el apóstol que, pues es el único. Es el que más habla de la mente, es el que más habla del espíritu, del arrepentimiento, de la metanoia, de la transformación. Es el que más habla de eso. Por eso en esta congregación nuestro fundamento es la ¿qué? Transformación. La metanoia o metanous, el cambio de pensamiento. En Efesios capítulo 4, yo lo leo. Efesios capítulo 4, verso 23, el apóstol Pablo le está diciendo a los de la iglesia de Éfeso. Le está diciendo, y renovado, verso 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22 de Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el lastre que tenemos que botar, el viejo hombre que nos tiene amarrados al pasado. Que nos tiene amarrados al pasado. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿A dónde tenemos que renovarnos? En el espíritu de nuestra mente. Y entonces ahí surge la primera pregunta que va aislada directamente con el tema de hoy.
en qué o los pensamientos de un transformado. Viene lo siguiente. Yo no me voy a poner a preguntarle a usted, ¿usted en qué piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos cochinitos? Para allá voy, para allá voy. Cuando usted está en el transcurrir de su vida normal, cotidiana, cuando usted está trabajando, usted está absorto en el pensamiento del trabajo. Las mujeres tienen la virtud de hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Hay un psicólogo que dice que las mujeres son como una especie de circuito. Todo está conectado. Es como una masa de corriente de muchos cables que se mueve, ¿cierto? Por eso la mujer puede llegar a la casa y mira los muebles que estén en la patica del mueble sucia, ven la manchita allí, ven el polvito en el buffet. La mujer tiene la capacidad de hacer todo eso, ¿cierto? Y todo está interconectado. De hecho, la mujer ve el desorden y automáticamente lo conecta a su emoción. Y entonces eso la pone de mal genio. Pues no lo estoy diciendo por nadie de esta iglesia. Eso pasaba en Creta. Entonces, en Creta, las mujeres de Creta tenían esa facultad. Todo lo tenían interconectado. Entonces, las mujeres tienen esa... Y entonces, el mundo les ha fortalecido ese pensamiento. El mundo les ha llenado ese pensamiento. Y el apóstol Pablo les está diciendo en este momento, a los que son creyentes, el mundo no los tiene que dominar. Porque esos deseos engañosos se tienen que hacer, ¿qué? Dejar atrás, quitarse. Y ese mismo psicólogo que yo leo dice que los hombres tenemos en la mente cajas. Y entonces el hombre tiene la caja del trabajo. Entonces el hombre tiene la capacidad de que cuando está trabajando, está en la caja del trabajo. El hombre cuando se está bañando tiene la caja de bañarse. Y también ese hombre dice, tiene una tesis muy interesante que dice, el hombre en su pensamiento tiene una caja que es la caja de la nada. Tan raro eso, ¿no? Y resulta, no es pis. Te voy a decir algo. Nosotros los hombres, todos, eso yo lo puedo decir a una, está canaleando y puede canalear toda la tarde y no ve ningún programa y el hombre se siente cómodo. Y entonces llega la esposa y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él dice, nada. A la mujer, en la mente de la mujer, eso no es concebible. Sí tienen algo, porque ellas todo lo tienen lo tienen entre ellas, lo tienen. Es más, yo una vez escuché que una esposa estaba teniendo relaciones con su esposo y ella estaba mirando el techo y dijo, ay, el techo hay que pintarlo. Estaba teniendo relación, exactamente. Y se acordó de eso y automáticamente se le bajó la libido. Bueno, porque las mujeres tienen eso asociado. El hombre tiene la caja de la nada. Nosotros los hombres tenemos la facultad de desconectarnos por ratos y no pasa nada. Eso no pasa nada. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? El apóstol Pablo está diciendo, renueven el espíritu de vuestra mente. Quiere decir con esto, surge una tesis que la vengo planteando desde hace más o menos 16 años, 17, que la mente, en griego aquí, el espíritu de vuestra mente dice, neumas nous, el espíritu en griego neumas, de la mente, de la noia nous, mente del hombre, tiene un dominio espiritual. Y en la persona regenerada, o sea, el que está en Cristo, ¿quién domina? Pues obviamente tiene que ser el neumas santo, el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo el que está gobernando la mente del renovado, entonces ¿quién la está gobernando? No es el Espíritu Santo, es otro neumas, otro espíritu. Entonces viene la pregunta, cuando usted está en una situación de angustia, ¿en qué piensa? ¿Cómo resuelve ese conflicto? Cuando usted está en una situación de abundancia, ¿en qué piensa? Cuando usted está en una situación álgida, por ejemplo, en una pelea, ¿usted en qué piensa?
cuando usted está en una situación de excitación, tanto física como emocional, ¿en qué piensa? Nosotros los cristianos tenemos una regla muy alta para ser medidos. Yo lo llamo la regla de la unción. Yo no sé si aquí compartí alguna vez el mensaje acerca de la verdadera unción de Dios, la unción bíblica. La unción bíblica tiene una medida y esa medida, yo lo llamo la regla de la unción, es la que nos muestra la capacidad que usted y yo tenemos de sumergirnos en el Espíritu para que Él sea el que nos domine. ¿Están conmigo? Esta es la introducción a lo que usted y yo debemos pensar. Ahora viene lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiendo a su iglesia amada, a la iglesia que él quería, a la iglesia con la cual tenía intimidad, que eso es Cristo con nosotros, él empezó a enseñarles a ellos estos principios. Y póngale pues cuidado que esto es bien interesante. Resulta que el apóstol Pablo les enseñó a la iglesia de Filipos, a los filipenses, les enseñó un cuadro, digámoslo así, una lista, una orden de formularios éticos para ellos desarrollar su vida y presentar buen testimonio hacia los demás. Quiere decir que las instrucciones que se dieron en los versos anteriores, si no se practica lo del pensamiento, si no se renueva lo del pensamiento, lo otro simplemente viene a ser una religión vacía, coca, hueca, que no tiene esencia. En el verso 8 dice el apóstol Pablo de Filipenses capítulo 4, dice, por lo demás, hermanos, cuando dice por lo demás quiere decir que le viene haciendo un qué, un proceso. Por lo demás, o sea, ya les dije estas instrucciones. Por lo demás, eso hay que hacerlo porque es un mandato de Dios. Pero ahora yo les voy a enseñar otros principios, dice él. Si yo le pregunto a usted como cristiano, le cito Gálatas capítulo 5, verso 22, ¿usted qué asocia? Gálatas 5, 22. ¿Cómo? Usted asume el pecado, las obras de la carne. 5, 22. 19, 20 y 21 son las obras de la carne, pero en el 22, el fruto del Espíritu. Yo le voy a hacer una pregunta brava a usted hoy. Yo no lo estoy corchando. Venga, ¿sí me estoy dando a entender o qué? ¿O estoy muy tal? Bueno. Está en un quiz. Ah, sí. Bueno, póngale pues cuidado. Voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es la siguiente. Si yo le digo a usted, usted como cristiano, ¿qué debe mostrar? ¿Usted tiene una respuesta para eso? ¿Cuál? Bueno, ¿dónde está esa facultad? No la estoy corchando, le estoy diciendo. ¿Quién la da? Por eso en Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es, lo primero que dice es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando habla de ese aspecto, usted dice, yo soy cristiano. Les voy a dar una excelente noticia. El que practica o el que manifiesta el paquete completo de los 9 aspectos del Espíritu Santo, ese es un cristiano espiritual. ¿Cierto? Pero tiene que practicar los 9. Pero el que practica una sola obra de la carne, ese es un cristiano carnal. Todos, en ese orden de ideas, todos somos carnales. Pero resulta que ¿sabe por qué somos carnales? Hoy usted tiene que salir de aquí con su mente renovada. ¿Por qué somos carnales? Porque estamos pensando en el que piensa en las obras de la carne. El apóstol Santiago escribe magistralmente, cuando uno empieza a entender eso, dice, hombre, definitivamente la Biblia y es que leerla para poderla aprender. El apóstol Santiago dice, Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es que seducido y atraído. ¿Dónde comienza el pecado? La mente. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí, en Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi pensamiento, dice el apóstol Pablo, quiero hacer algo, mas con mi cuerpo resultó haciendo lo que con mi pensamiento no quiero hacer. ¿Sí o no? Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? El apóstol Pablo nos va a dar la fórmula
Dios a través del apóstol Pablo nos va a dar la fórmula para empezar a renovar el espíritu de la mente. Y empieza de la siguiente manera. Dice así: por lo demás, hermanos, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ocupad vuestro pensamiento. Y a veces nosotros le damos más mente a todo lo que va en contra de la Biblia, y por eso nuestra vida a veces es una vida frustrante. Mira, yo conozco cristianos así que me dicen, ser cristiano es tan duro. Entonces, como a veces uno está pasando por ese problema de tribulación, de angustia, de desasosiego y tal, uno dice, uy, sí, y resultan los dos llorando juntos. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente. Vamos a empezar a hacer el siguiente ejercicio. En la Biblia dice, todo lo que es verdadero, ¿en esto qué? Pensar. ¿Qué es verdadero? La palabra verdadero, hermana Nanis, no me la distraiga, por favor. La palabra, no me la distraiga, es que lo voy a hablar en hebreo, en griego. Verdadero, en griego, aquí verdadero es caletos. Caleto, una caleta. Caleto de caleteia, de caleteia. La palabra caleteia es algo que es verdaderamente real. Cuando la Biblia dice, piense en lo verdadero, o sea, piense en lo que es, ¿qué? Real, real. ¿Cuántas veces usted ha soñado bueno, en otro tiempo? Ahora no, ahora no. En otro tiempo pensaba en ganarse la lotería. Hoy dice que el Señor me bendiga. O solamente me ha pasado a mí. Porque si solamente me ha pasado a mí, yo soy un ciudadano cretense con todo orgullo. Póngale pues cuidado. A veces usted y yo vivimos de ilusiones. Y entonces como vivimos de ilusiones, no estamos pensando en lo que verdadero. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que Él es ¿qué? El verdadero caletos, el verdadero, el real, el original, el que verdaderamente existe. Entonces, de hoy en adelante, hermano y hermana, no piense en lo que pudo haber sido, porque eso no es verdad. Y no fue. Sí eso es lo que hay que hacer. Mira, la palabra renovación mental se traduce como arrepentimiento. Nosotros vemos un poco de locos gritando en la calle, arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos se ha acercado. Es verdad, pero casi siempre que se habla de arrepentimiento se asocia con el adúltero, con el borracho, con el ladrón y con el señalamiento. Pero resulta que el arrepentimiento genuino y verdadero es cuando Cristo viene a la vida de uno. Cuando Él viene a mi vida, Él es el que me da la capacidad de arrepentirme. Antes no. Por eso el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo, me muestra el pecado, para que cuando yo vea el pecado que mora en mí, veo a Cristo, y cuando veo a Cristo, Él me ayuda a ser regenerado, a arrepentirme. ¿Cuántas veces usted, y a mí me ha pasado, yo lo voy a decir por mí, estamos en una conversación, en estos 50 días de oración, de oración y palabra, ustedes no saben cuánto me habló Dios a mí. Sobre todo porque vimos la idolatría en el nivel que Dios quiere que la veamos. La idolatría verdadera, que parte desde el corazón. La idolatría no parte desde los ídolos externos. La idolatría parte ¿de dónde? De la convicción que hay en el corazón. Y yo me acordé que cuando mi mamá tenía un taller de restauración de figuras religiosas, yo mismo pinté un Sagrado Corazón y me enamoré de ese Sagrado Corazón y yo quería adorar ese Sagrado Corazón. Yo le dije a Dios esta semana que pasó, Señor, perdóneme, yo no me acordaba de eso. Si Dios me lo trajo a la memoria, ¿es para qué? Para que yo le pida perdón, para dejar ese viejo hombre viciado ahí atrás, ¿cierto? Entonces Dios me mostró que eso era una ¿qué? Una ilusión, una mentira. Tú te puedes acercar a un ídolo y el ídolo tiene ojos pero no te ve, tiene boca pero no te habla, tiene garganta pero no, de ahí no salen palabras. Tiene manos y no tocan, ¿cierto? Oídos y no oyen.
Y dice la Biblia en el Salmo 115, creo que es, así como son los ídolos, así son los que los fabrican. Gente que tiene una mente, ¿qué? Vacía. Hay un sacerdote por ahí que se la pasa peleando con todo el mundo, con los protestantes. ¿Ah? Toro. Él dice, él tiene su teología y su contexto para eso, pero lo que estamos hablando aquí es lo que dice la Biblia. La Biblia habla literalmente de ídolos, ya, no pelee con eso. Y eso aplica para todo el mundo. Y en el mismo Salmo 115 habla de lo que es el Dios verdadero. Bueno, ¿están conmigo? Entonces resulta pues que hay que pensar es en qué, en lo verdadero, o sea, lo que no es falso, lo que no es falso, lo real, lo que, ponle pues cuidado, nosotros asociamos este mundo terrenal con lo verdadero, porque lo tocamos, pero la Biblia dice que esto es una ilusión. La Biblia dice que el mundo, la palabra mundo en griego es cosmos, y la palabra cosmos es adornos. O sea, es algo que no es real. Lo que verdaderamente existe y trasciende, ¿dónde está? En el cielo, en los cielos. Entonces, lo verdadero, ¿dónde está? En la eternidad. Como cristianos, ¿a dónde tenemos que apuntar, hermanos? A la eternidad. Si no estamos apuntando a la eternidad, estamos apuntando a una mentira, a algo que es falso. Entonces, estamos desgastando nuestra mente en algo que nos está desvirtuando del llamado de Dios. Nos está desvirtuando del propósito de Dios. ¿A dónde tenemos que apuntar? A lo verdadero. Cristo es lo verdadero. Así te digan en peliculao, así te digan loco, fanático, farándulo, aleluya, lo que te quieran decir. Mira, ¿quién es el que a ti te tiene que convencer de lo que yo te estoy diciendo hoy? Es el Espíritu Santo. Si Él no te convence, entonces tú estás viviendo en una mentira. Apague y vámonos. Todo lo que tiene que ver, nuestra mente tiene que ir proyectada a la eternidad. Por eso a veces vivimos frustrados. Pero ¿por qué no? Si yo quiero ser evangélico, ¿por qué no se me dan las cosas? Porque no estamos pensando en lo que es realmente verdadero, no en lo falso. ¿Están conmigo? Ilusión, ilutos, dice en griego. Muy bien. Segundo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Todo lo honesto, en esto pensad. Un transformado en qué piensa, en lo verdadero y en lo honesto. Ahora, uno en nuestro lenguaje cotidiano, normal, de español, castellano, asocia honesto con verdadero, no dice que es un sinónimo. No. Según la Biblia, no es un sinónimo. La palabra honesto en griego es semos. Sem-M. S-E-W-M-O-S. Semos. Semos. La palabra semos es algo que es venerable. Todo lo honesto es algo que se debe venerar. Y resulta que cuando yo estaba estudiando esto, me encontré con una figura. Me gusta mucho el griego porque el griego utiliza mucho figuras. Y resulta que la palabra semos u honesto, eso sí es sinónimo, la figura que usa es un anciano, un hombre viejo con experiencia. Y es alguien de quien uno puede esperar algo fiel y que es de aceptar. O sea, lo honesto es algo que se adquiere, repita conmigo, con experiencia. Esto tiene una congruencia impresionante, repita conmigo, experiencia. ¿Cuándo usted y yo aprendemos a ser honestos? Cuando adquirimos experiencia. Por ejemplo, yo me comprometí contigo a hacer algo hoy. El honesto adquiere la experiencia de que algo le pica cuando no dice la verdad. La honestidad, según la Biblia, es el resultado de la verdad. La honestidad es el resultado de la verdad. La honestidad se adquiere con experiencia. Diga conmigo, semos, nosotros somos experimentados. Semos es experiencia. Hasta que usted no la adquiere, hasta que usted no la vive, no la puede practicar.
Por eso usted tiene que empezar a pensar en la experiencia adquirida. Quiere decir que si usted vivió algo y no asumió la experiencia, no lo vivió. Fue una mentira, fue una ilusión. Me puedo poner ejemplos de los que estamos aquí, puedo colocar ejemplos míos, mijo, y no paramos en toda la noche. Hoy Dios nos está llamando la atención a usted y a mí para que empecemos a ¿qué? A pensar en la experiencia adquirida. Hermana Norita, ¿cuántas veces te han dicho, hermana, por favor, procura quedarte con la jetica callada, vamos a pelear? Y tú no vas. Hermana, ¿cuántas veces te han dicho a ti, hermana Dorita, por favor, procure no regañar tanto a Johnny? No, es que Johnny es... Hermano Johnny, procura por favor no el play. No, es que mi play. ¿Sí me va a entender? Cada uno de nosotros, si no adquiere la experiencia, entonces no está haciendo ¿qué? Honesto. Honesto. Por ejemplo, ya para cerrar, Pastor Alexander, ¿usted aprendió a tener que filmar o hacer firmar recibos? Si no lo practico, todavía no sé qué. Honesto, porque no he adquirido ¿qué? La experiencia. ¿Están conmigo? ¿Qué pasó? Sí. La experiencia, mira, la experiencia te hace tener criterio. La experiencia te lleva a decir, esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Y entonces, si tú eres honesto, dices, ¿se puede o no se puede? Según las circunstancias. Seria, honesta, ta, ta, ta. Amén. Listo. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, por lo que estamos hablando aquí, por lo demás, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en esto pensar. ¿Cuántas veces usted y yo pensamos en lo justo? Y usted y yo sabemos, allá iba, mano, para allá iba. Usted y yo sabemos qué es ser justo, porque es algo que viene en el chip del ser humano. Mira, Hitler, con todo y lo malo que era, y él sabía que era justicia. Hitler sabía, mira, Hitler proclamó una vez, que es una cosa que me llamó la atención. ¿Ustedes quieren saber por qué el Tercer Reich o las SS o Hitler perseguía a los homosexuales? Porque resulta que Hitler había establecido, su visión era establecer una raza perfecta, la raza aria, todos monos, así como yo, monos, altos, de ojos azules, así tal cual. O sea, tú me ves a mí y era la raza que él quería. No, los odiaba. Entonces ponle pues cuidado. Él estableció una cuota alimenticia para las mujeres alemanas para que se dedicaran a criar hijos en su casa. Entonces él prohibió el aborto. ¿Es o no es justo eso? Él prohibió el aborto, eso es justo. ¿Por qué iba en contra de los homosexuales? Porque era un método anticonceptivo. El tipo tenía en su mente que las relaciones sexogenitales eran para la reproducción de la raza humana. Eso es un concepto totalmente bíblico, concepto justo. Y Hitler, con todo y lo malo que era, y lo practicaba, ¿cierto? Con todo y lo satánico y anticristo que fue, y estaba practicando algo que era ¿qué? Justo. Él estaba pensando en algo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Todos nosotros sabemos que es justo. Todos nosotros sabemos que es recto. La palabra justo en griego es dikaios. Y es algo que es recto. Algo que se tiene que trazar. O sea, que no se puede desviar. Por eso la Biblia dice que nuestro Dios es ¿qué? Justo. Porque el impartir justicia es saber de qué lado está la verdad. Pero también es algo que se va sin doblez, derechito. La Biblia dice que el Señor Jesús viene por una iglesia que sin mancha, sin arruga. La palabra sin arruga es que no tiene doblez. O sea, sin arruga es que está doblado. No, está ¿qué? Recto, justo, así derechito. Y ojo con esto. Usted y yo empezamos a analizar la justicia y por qué a veces nosotros los cristianos
Nos hacemos los bobos cuando hay una situación de injusticia. ¿Por qué? A veces nosotros mismos creemos que nosotros somos justos en nuestras propias opiniones y fuerzas. A veces nosotros, me perdona que me coloque como ejemplo. Esta mañana yo estaba, así como cuando uno piensa en la casa, me hice mi desayuno, me hice pensando en todo lo justo, en todo lo honesto, pensando en todo esto, me estaba haciendo unos huevitos, como a mí me gustan, ¿cierto? Con su yemita blandita y tal, me estaba haciendo mis huevitos. Y resulta que me acordé de una situación familiar, así como cuando uno se acuerda de las situaciones familiares. Me acordé que a algún familiar le choca el reguero, no estoy hablando de mi esposa, quiero hacer la claridad. Le choca el reguero, póngale pues, le choca el reguero. Ay, que qué pereza el reguero, que no sé qué, que no sé qué, y bueno, el reguero. Y entonces yo estaba ahí comiendo el huevito y yo me acordé, yo, a esta persona le choca el reguero. Pero resulta que esa persona es especialista en hacer reguero. Y entonces critica a los demás. Critica a los demás, critica a los demás. Yo no estoy hablando de usted, si se siente aludida, póngale pues cuidado. Critica a los demás. No, no estoy hablando de mi esposo. Critica a los demás. Y entonces yo analizaba lo siguiente. Solamente cuando usted empieza a tener un contacto mínimo, cercano con Dios, aprende a no juzgar. El ser justo también implica no juzgar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted aprende a tener algo de conciencia de parte de Dios, usted aprende a evaluar su vida y aprende a quedarse con la jeta callada. Porque resulta que la lengua, mi mamá decía, la lengua es el azote de la nalga. Mira, lo mejor es, que aquella persona dejó el reguero donde estaba. Mira, en la Biblia dice, a veces hay que sufrir el oprobio. A veces hay que sufrir el oprobio. Entonces, póngale pues cuidado. Cuando uno empieza a pensar en eso, en lo justo, ya no va a ver al otro como el reblujado, sino lo va a ver como hay que ayudarle a que no sea reblujado. Pero a veces nosotros se nos sale el santo, se nos sale el inmáculo, se nos sale la autoridad, porque yo tengo la autoridad y es que tú eres igual o peor que yo. Automáticamente baja al nivel de un necio, dice la Biblia. Deja de ser justo y se convierte en un necio. Pero me estoy dando a entender. Y a veces no, yo pensaba eso hoy, yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces uno habla, dice y está colocándose uno en un espejo? ¿Cuántas veces estamos pensando en lo recto, en el dicaios, en lo justo? Es justo, por ejemplo, conozco un caso también familiar de una persona que le encanta que le ayuden, le fascina que le ayuden, pero es muy poco lo que le gusta ser participativo. Entonces uno dice, ve, tan raro. Cuando no se le está ayudando, entonces se enoja la persona. Los demás son malos, pero cuando ya le toca a él, pues ya, eso es muy duro. ¿Cuántas veces usted y yo estamos inmersos, sumergidos en el pensamiento que el mundo nos da de que yo soy el sufrido, yo soy la víctima? No, la Biblia te está diciendo a ti, porque tú no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el poder, el amor y a ti misma, uno tiene que mirar Bueno, muy bien. Para uno, Jehová aplica el ministerio del codazo. O sea, dígale al otro, codeme. Ya termino con esto. Hay más, pero por tiempo no vamos a seguir. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Ahora viene otra cosa que me encanta mucho. Yo quiero terminar ya con esto porque no da el tiempo. Todo lo puro, en esto pensad. Cuando uno habla de pureza, uno ahí mismo se imagina a la Virgen, ¿sí o no? Siempre inmácula, siempre pura, siempre santa. Cuando uno dice pensar en lo puro, cuando usted piensa en lo puro, ¿qué se le viene a la mente? Algo puro, un bebé. Algo puro, un bebé. ¿Cómo es que llama la niña?
Sabina, Sabina. Una pureza, esos ojos, mírale los ojos a un niño, a un bebé. Eso es blanquito, eso es una cosa espectacular. Sí. En griego, la palabra puro es agnos y significa algo que es moralmente limpio, moralmente sin tacha, moralmente sin señalamiento. Es un sinónimo en griego, es un sinónimo en griego de santidad o de libertad de pecado, agnos. Entonces, la Biblia dice, en lo que no tiene pecado, en lo que no tiene mancha, en lo que tiene libertad moral, en eso piense. Eso es muy duro. ¿Cuántas veces usted y yo pensamos o le damos horas de mente a lo que no es ni cinco puro? Una vez una amiga de mi esposa le mandó unas fotos de unas cocinas. De unas cocinas. De unas cocinas. Y yo escuchaba a mi esposa que decía, qué porquería, gas. Yo la escuchaba que decía, qué porquería, gas. Cuando vuelvo y gas. ¿Eh? Pero así fue un rato. Cuando digo yo, pero qué porquería, gas, ok. Entonces me empezó a mostrar las fotos. Y resulta que las cocinas las estaba presentando unos muchachos, pero unos tipazos así, así como yo, igualitos, modelos, así, hermosos. Yo le decía, pero si son mero lindos, es que por eso, gas. Yo, ¿gas? Sí, gas lo que me tocó a mí, qué porquería. Obviamente es un chiste, es una broma. Pero ¿cuántas veces se le da mente, se le da todo lo puro, se le da mente a eso, sí o no? ¿Cuántas veces nosotros le damos mente a algo que moralmente no nos va a ayudar? Ahí es donde viene la pregunta más áspera. Entonces, ser cristiano me va a coaccionar a mí de absolutamente todo. Una vez una señora me preguntó, pastor, ¿para usted qué es pecado? Le dije, no, para mí no. Lo que dice la Biblia. Según la Biblia, todo es pecado. Entonces la señora me miró sorprendida y le dije, sí, según la Biblia, todo es amartía, todo es pecado, todo es errar del blanco, todo. Porque pensar en algo puro es excelente. Impuro, inmundo. Lo puro, según el texto, o que ahí es donde uno erra. Porque uno asocia la pureza e inmediatamente busca un ejemplo de acá terrenal. Entonces, algo impuro, uno mismo María, adúltero, pornográfico. Ahí mismo lo asocia. Pero ahora resulta que piensa en lo puro. Lo impuro lo asocia con eso. Pero según el texto, dice que hay que pensar en una cosa que es absolutamente pura. Una cosa, ¿quién? ¿Qué tanto tiempo le inviertes tú a pensar en la personalidad de Jesucristo? ¿Qué tanto tiempo invertimos en pensar en la personalidad de Jesús? Según la Biblia, es la única persona que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, según el libro de Hebreos, pero sin pecado. O sea que la única persona que ha pasado sobre la faz de la tierra que es absolutamente puro se llama Jesucristo. Sí, el apóstol Pablo, lo voy a leer aquí en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo está diciendo, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad ¿qué? Verdad. Dice, verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí hay un juego de sinónimos y antónimos. Si usted casi siempre ha pensado en lo impuro, entonces pensar en lo puro es en el resultado de lo que Dios dice. Entonces viene lo que yo les pregunté al principio. Si yo le pregunto a usted por qué es cristiano,
¿usted con qué me lo va a asociar? Si yo le pregunto, tengo que concluir ya. Si yo le pregunto a usted por qué es cristiano, ¿usted con qué me lo va a asociar? Esta pregunta la hemos hecho acá. Entonces usted dice, porque soy seguidor de Cristo. Pero resulta que el ser cristiano tiene unos parámetros de actividad, unos parámetros de acción. Entonces, en esa época, en el primer siglo, usted hablaba con cualquier miembro de la iglesia de Filipos, con los filipenses, y le preguntaba, ¿y usted por qué es cristiano? Y cualquiera de la iglesia de Filipos le iba a decir, porque mis pensamientos están en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en lo que es digno de alabanza, el pensamiento de ellos como cristianos lo remitían a eso. Y les voy a dar un dato ahí interesante. Los principios que estableció el apóstol Pablo en ese momento, Dios a través del apóstol Pablo, eran principios que en Grecia ninguno lo podía alcanzar. Y él dijo, ustedes, por lo demás, hermanos, en esto piensen. Entonces viene la pregunta, usted que es cristiano, de la comunidad cristiana de transformación, ¿en qué está pensando para decir soy cristiano? Les acabo de decir, a los filipenses les preguntaban en esa época, ¿usted por qué es cristiano? Y entonces él decía, porque tengo mi mente ocupada en lo verdadero. Tengo mi mente ocupada en lo honesto, tengo mi mente ocupada en lo justo, tengo mi mente ocupada en lo puro, tengo mi mente ocupada en lo amable, tengo mi mente ocupada en todo lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud y en lo que es digno de alabanza. En eso tengo ocupada mi mente, por eso soy cristiano. Hoy en día a un cristiano se le pregunta, ¿y usted por qué es cristiano? Y dice, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí y tengo el fruto del Espíritu Santo y tal, ¿cierto? Pero si usted empieza a hacer un resumen de usted por qué es cristiano, ¿en qué está pensando usted? ¿Qué le quita tiempo? ¿En qué está pensando usted? Usted piensa que debe evangelizar solo cuando, voy para la iglesia, ¿verdad que tengo que hacerlo? Tengo que dar la ofrenda, yo soy cristiano, ¿verdad que tengo? O sea, ¿en qué está invirtiendo usted su mente? En los hombres, en las cajas del trabajo, en las cajas de las relaciones, las mujeres, en los circuitos que van todos entrelazados. ¿Sí me dio a entender? ¿En qué estamos pensando? Usted y yo somos transformados porque el Señor nos transformó. ¿En qué estamos invirtiendo la transformación mental? Esto no es una religión, esto es una relación con el Hijo de Dios. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos pensando? Si no pienso en lo verdadero, pienso en lo falso. Si no pienso en lo honesto, quiere decir que no he adquirido experiencia. Si no pienso en lo justo, quiere decir que estoy andando dando tumbos, no voy recto. Si no pienso en lo amable, que no alcanzamos a verlo, si no pienso en lo puro, pues estoy pensando en lo impuro. Dentro de 8 días seguimos con los otros pensamientos. Amén. Vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude. Porque hoy día, los pensamientos de un cristiano, dice la Biblia, que nosotros tenemos la mente, es que eso es brutal. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué todavía nos domina nuestra propia mente? Porque todavía no estamos regidos por la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. Hay que adquirirla. Diga el débil, dice la Biblia, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el preso, libre soy. Y dice, pero por la sangre de Jesucristo, no con un pensamiento positivo, no con neurolingüismo, sino con la realidad bíblica. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor.